Pues sí, gente, hoy vamos a ver el tema de la genética del cáncer. Verán ustedes, ¿por qué se ve en un curso de genética el cáncer? Porque inevitablemente el cáncer es una enfermedad genética. Es decir, sabemos que virus causan cáncer, el del papiloma, el de la hepatitis C. En pollos, no se diga, en conejos, peor tantito. Sabemos que las radiaciones causan cáncer. Sabemos que la luz ultravioleta causa cáncer de piel. Sabemos que muchos agentes causan cáncer. Pero todos ellos, el cigarro, por ejemplo, lo hacen afectando al DNA. Es decir, las radiaciones, la luz ultravioleta, los alcaloides del humo de cigarro, los antioxidantes que evitamos cuando comemos frutas y verduras, los virus, ellos afectan al DNA y es la afectación del DNA lo que inevitablemente a veces causa cáncer. Entonces, y por supuesto, hay familias en las cuales el cáncer se comporta como una enfermedad autosómica dominante, autosómica recesiva. Por supuesto, la mayor parte de los cánceres son esporádicos, no ocurren en el contexto de la segregación mendeliana de uno, dos o tres genes, sino que son esporádicos. A pesar de eso, como ya comenté, el hecho de que sea el órgano afectado el DNA lo hace una enfermedad genética, aunque no necesariamente hereditaria. Entonces, hay que definir primero varios conceptos importantes. Ustedes han escuchado que se habla de neoplasia cuando hablamos de cáncer. Y es cierto, en el sentido de que todo tejido neoformado, todo tumor, puede ser considerado una neoplasia. Y para su estudio, y médicamente relevante, es distinguir los tumores benignos de los tumores malignos. Los tumores malignos son cáncer. Los tumores benignos son simplemente crecimientos de tejido que está más abundante, más hipertrofiado, más hiperplásico que el tejido normal circundante. Entonces, una neoplasia es la proliferación incontrolada de un tejido, con aparición o no de un tumor. ¿Por qué se hace la distinción de que con o sin tumor? Que porque si consideramos a las leucemias, en las leucemias lo que ocurre es una sustitución de la médula ósea normal por médula ósea neoplásica, y las células leucémicas, que en este caso llamamos blastos, se encuentran principalmente en la sangre. Entonces, ahí tenemos una neoplasia en la cual no hay un tumor. Pero en la mayor parte, por eso hacemos la distinción entre neoplasias y tumores sólidos y líquidos. ¿Sí? Entonces, eso, cualquier expansión, proliferación incontrolada de tejido, sea maligno o sea benigno, es una neoplasia. Ahora, el cáncer, como ya dijimos, es una neoplasia maligna. Y la distinguimos porque es una neoplasia que, aparte de proliferar, tiene la capacidad de invadir tejidos adyacentes y presentar metástasis. Eso es algo que distingue a los tumores malignos. Por supuesto, esa es una definición muy coja de cáncer realmente. El cáncer es un fenómeno tan increíblemente complejo que el tratar de definirlo es hasta cierto punto un esfuerzo muy poco eficiente, en el sentido de que es tan complejo que uno escapa a una definición fácil. El caso es que al menos algo que podemos decir es que los tumores malignos se distinguen de los benignos en el sentido de que ellos pueden invadir tejidos adyacentes y también distantes cuando hablamos de metástasis. Los benignos no invaden tejidos vecinos, no metastatizan. Por supuesto, eso no exenta de que originen problemas de salud a veces muy graves. Por ejemplo, um, ustedes han escuchado del cáncer o de los tumores cerebrales. Muchos de ellos no son malignos, muchos de ellos son benignos histológicamente. Y el asunto es que en el cráneo, adentro del cráneo, de la bóveda craneana, en la cavidad encefálica, cualquier tumoración, por pequeña que sea,
va a causar problemas, porque ahí el espacio es muy reducido, porque todo está muy eficientemente empaquetado. Entonces, los tumores benignos no siempre son favorables en términos de pronóstico, depende mucho de dónde se encuentren localizados, en qué parte de la economía, qué tanto crezcan. Acuérdense cuando vimos neurofibromatosis, cómo lucían los neurofibromas, los cutáneos y los plexiformes. Increíblemente, los plexiformes son increíblemente dañinos, muchos de ellos. Consideren a Joseph Merrick, el hombre elefante. Él estaba afectado por tumores benignos. Entonces, los tumores benignos, no por ser benignos, son necesariamente mejores clínicamente. Ahora, en términos de la procedencia, del tejido de procedencia, podemos clasificar al cáncer en varias formas. Valga la pena decir que hay muchas clasificaciones del cáncer. Pues sabemos tanto de cáncer que hemos podido clasificar los tumores y los cánceres de muy distintas maneras, que no son mutuamente excluyentes. Una de esas formas de clasificación es de acuerdo a su origen histológico. Eso nos permite localizar, nos permite clasificar a los tumores de acuerdo a su origen histológico. Por ejemplo, los tumores que vienen de tejido mesenquimatoso, no polarizado, es decir, mesenquimatoso me refiero a músculo, me refiero a tejido adiposo, me refiero a cartílago, me refiero a hueso. Cualquier cosa que sea tejido no polarizado, tejido no epitelial, es un sarcoma. ¿Por qué? Porque esta distinción es importante porque la mayor parte de los tumores sólidos son de hecho carcinomas. Son tumores de origen epitelial. Es decir, los epitelios, como ustedes saben, son tejidos, son células que tienen una polaridad. Esa polaridad, el poder distinguir entre arriba, abajo y a un lado, basal, apical, lateral, eh, 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 eso incrementa la complejidad de una célula como no puedan darse una idea. Y el aumento en la complejidad aumenta las cosas que pueden salir mal y de hecho salen mal. Por eso consideramos que la mayor parte de los tumores sólidos son carcinomas y la minoría son sarcomas. También consideramos una tercera categoría de tumores, los cuales son los hematopoyéticos y linfáticos o bien linfoides. Ahora, como ustedes saben, todas las células de la sangre y los plástidos, es decir, plaquetas, eritrocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, linfocitos, todo ese tipo de células, todas vienen de una sola célula madre, hematopoyética. Entonces, cuando tenemos una célula hematopoyética, la cual experimenta un problema durante su diferenciación, lo cual desemboca en transformación maligna, hablamos de cánceres linfoides o hematopoyéticos, los cuales, si consideramos a las leucemias, junto con los tumores sólidos, son los linfoides los más comunes que existen. El cáncer más común que existe es la leucemia. Entonces, es importante. Y esta transformación ocurre en la médula ósea hematopoyética. Acuérdense que hay una médula ósea amarilla, que es tejido adiposo, tuétano, muy sabroso, y médula ósea roja, que es hematopoyética. Entonces los tumores o más bien las neoplasias malignas de la médula ósea, de la parte hematopoyética de la médula ósea, son hematopoyéticos y o linfoides. Ahora, cuando un cáncer se extrae DNA del tumor y se secuencia el mismo, se pueden encontrar mutaciones somáticas. Mutaciones que distinguen al cáncer, al tejido neoplásico, del tejido circundante. Estas mutaciones pueden ser desde unas pocas hasta miles. Hay de todo hay. Hay cánceres que tienen pocas mutaciones somáticas que les dieron origen, que se encuentran en los mismos, hasta hay tumores que presentan miles de ellas. Ahora, las tres mutaciones pueden dividirse en dos grandes grupos. Las pasajeras son aquellas que
que se formaron por accidente, que son más bien una consecuencia del cáncer más que una causa de él mismo. Y estas mutaciones no suelen ser recurrentes de acuerdo al tipo de cáncer. Es decir, si tomamos 5 melanomas o varios tumores del mismo tipo, estas mutaciones no van a ser recurrentes en un tipo específico de cáncer. Y se originan por inestabilidad propia de la neoplasia. Por el contrario, las mutaciones reconductoras son aquellas que ocurren en genes específicos y que se supone que son aquellas que causan el cáncer o bien que colaboran con el cáncer para que éste se haga más resistente, para que evolucione, para que sea más severo. Estas mutaciones sí son recurrentes, es decir, se las vemos con frecuencia en el mismo tipo de cáncer casi siempre, o algunas como P53. De hecho, lo vemos en la gran mayoría de los tipos de cáncer. P53 se encuentra, la mutación de P53 se encuentra presente en la mayor parte de los tumores con cáncer. Y por supuesto, estas mutaciones se relacionan con la progresión, la severidad y todo eso. Estas mutaciones, tanto las conductoras principalmente, se originan por muchos procesos. El más probable, el más frecuente de ellos es sin duda la división celular. Es decir, desde que se presenta el cigoto hasta que se origina un organismo completo, hasta durante la vida prenatal y durante la vida postnatal, estas divisiones son cientos de miles, de millones. Entonces, por cada división hay un riesgo de que las polimerasas se equivoquen durante la fase S, de modo que se introducen errores que se acumulan como mutaciones somáticas, mutaciones postcigóticas. Por supuesto, las mutaciones originadas por agentes ambientales también son capaces de originarlas, aparte de la división, como ya vimos. Y estas mutaciones, tanto las que ocurren durante la división como las que se originan por carcinógenos, ocurren absoluta y completamente al azar. Es decir, cuando tenemos una mutación por estos mecanismos, puede ocurrir en centrómeros, puede ocurrir en telómeros, puede ocurrir en intrones, puede ocurrir en regiones donde no hay genes y no hay problema, no hay problema. El asunto es cuando estas mutaciones por azar ocurren en genes conductores. Y estas mutaciones en genes conductores los afectan a estos genes de modo que los hacen funcionar de más en el caso de protoncogenes o funcionar de menos en el caso de genes tumor supresores. Aparte de mutaciones puntuales, también vemos mutaciones cromosómicas. Cromosomas que se rompen, cromosomas que faltan. Subcromosómicas, cuando regiones enteras de los cromosomas faltan. O bien translocaciones, cuando se generan cromosomas producto de la ruptura y la reorganización de los mismos, lo cual produce genes quiméricos, transcritos quiméricos y, consecuentemente, también proteínas quiméricas, las cuales van a colaborar con el cáncer o bien van a originar el cáncer. Y finalmente el escenario más catastrófico en este rubro es la cromotripsis. En la cromotripsis tenemos múltiples rupturas cromosómicas. Los pedazos de cromosomas van a reunirse para formar ensaladas de cromosomas todos revueltos. Eso se llama cromotripsis y ocurre en tumores avanzados, en cánceres muy avanzados. Ahora, estas mutaciones conductoras le confieren a la célula neoplásica, a la célula cancerosa, características, superpoderes, si ustedes quieren, que colaboran con la génesis del cáncer, que colaboran con su progresión, con su severidad, con su resistencia al tratamiento. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el cáncer, principalmente las células no adquieren su ATP gracias a la fosforilación oxidativa, sino principalmente a la glucólisis anaeróbica a la vía de Embeden-Meyerhof. Es una característica. Adicionalmente, también las células son capaces de responder y de proliferar gracias a señales exógenas que les dan esa orden. Sin embargo, a las células cancerosas pueden incluso proliferar en ausencia de estas órdenes o incluso darse a sí mismas órdenes de crecer.
secreción autócrina, secreción parácrina de las células cancerosas aledañas que hacen que éstas crezcan, se dan permiso unas a otras para crecer si ustedes quieren, o se dan a sí mismas la orden, la instrucción de proliferar. También sabemos que los tejidos tienen señales que permiten a las células comunicarse para suprimir el crecimiento. Cuando un tejido ya creció lo suficiente, un tejido adyacente le da señales para que éste no crezca. Pero, sin embargo, la célula cancerosa específicamente es insensible a estas señales. La célula cancerosa recibe la señal de no crecer y la ignora y sigue creciendo. También la célula cancerosa es capaz de evadir la respuesta inmune. Los cánceres tempranos generalmente son reconocidos como extraños y son atacados por el sistema inmune. Durante la evolución clonal del cáncer, sabemos que muchas adquieren la capacidad de evadir la respuesta inmune escondiendo antígenos o comportarse de otros modos, lo cual hace que evadan la respuesta inmune. Adicionalmente, la telomerasa se encuentra activada. Es decir, la telomerasa es una enzima que generalmente no se encuentra activada en la mayor parte de las células. Esto conlleva a que cada división gaste un poquito de los telómeros. Los telómeros por sí mismos se van consumiendo. Sin embargo, la célula cancerosa, específicamente, lo que hacen muchas de ellas es activar la telomerasa, lo cual incrementa la longitud del telómero y hace que la célula no envejezca gracias a ese mecanismo. También los tumores promueven la inflamación y la inflamación por sí mismo es un factor que favorece la transformación maligna. Se ha visto, por ejemplo, que en pacientes que les da infarto y que tienen angina y que requieren tomar dosis diarias de aspirina para que no se formen coágulos, estos pacientes se encuentran parcialmente progresivos contra diversos tipos de cáncer, específicamente próstata. Eso habla, y eso y otras cosas nos habla de que la inflamación es un factor que promueve la génesis del cáncer. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad es un estado de inflamación permanente que también promueve, en cierta medida, la transformación maligna. Por supuesto, estas células son capaces de resistir a la muerte celular, resistir las señales de apoptosis. Los cánceres, cuando crecen muy rápido, muy rápido, experimentan necrosis en las partes centrales. ¿Por qué? Porque crecen tan rápido que no hay una red capilar vascular colateral que permita que el tejido que crece se obtenga nutrientes y oxígeno de forma eficiente. Por el contrario, los cánceres, principalmente los más avanzados, los más agresivos, son capaces de, por vasculogénesis o por angiogénesis, generar sus propios red colateral de vasos sanguíneos que va a permitir que el cáncer, el tumor, crezca más de lo que cabría esperar en caso de carecer de esa red capilar. También tenemos que una vez que muta P53, una vez que ocurren otras cosas también, la célula cancerosa experimenta inestabilidad genómica. Es decir, una vez que muta P53, las mutaciones empiezan a ocurrir sin ton ni son. El genoma se vuelve hipermutable y encontrar un montón de mutaciones, muchas de ellas pasajeras que son accidentes que no le ayudan al cáncer, muchas de ellas conductoras que van a favorecer la evolución clonal del cáncer, a su vez promoviendo metástasis, a su vez promoviendo resistencia a quimioterapia y radioterapia. Y finalmente, se activan los genes de la metástasis. Es decir, sabemos que el cáncer se caracteriza por la capacidad de invadir tejidos adyacentes, por la capacidad de formar metástasis. Esta capacidad de desprenderse de sus vecinas, de meterse por el endotelio, y meterse en la circulación, de llegar a tejidos distantes y colonizar ahí para producir metástasis, es una característica de los tejidos neoplásicos. También, estas mutaciones conductoras que ocurren en genes conductores se dividen en dos. Es decir, por ejemplo, tenemos los genes conductores que son protooncogenes, que son genes que nos dan cáncer cuando funcionan de más.
porque la proteína, porque el RNA largo no codificante es muy abundante, porque la proteína, debido a las mutaciones, trabaja de más de lo que debería. No es capaz de ser apagada. También, también tenemos, por supuesto, a los genes tumores supresores, que nos dan cáncer cuando funcionan de menos. Es decir, mutaciones que se llevan todo el gen, que inactivan al gen, que mutaciones que producen codones de paro en los cuales no se genera una proteína funcional. En esos casos, tenemos mutaciones en genes tumores supresores que van a promover el cáncer. Ahora, ya hablando más específicamente de los protooncogenes, hay que decir que son los menos de ellos, es decir, los tumor supresores son los más. Hay muchos más genes tumor supresores que protooncogenes. Pero estos protooncogenes, sus mutaciones, inducen en estos genes conductores, protooncogenes, inducen un aumento en la actividad del producto final. ¿Sabemos? Ya lo veíamos en las primeras clases que un gen se define como un segmento del genoma, el cual codifica para un producto final. Este producto final puede ser un RNA largo, no codificante, un microRNA, o bien puede ser una proteína. Lo que vemos en estas mutaciones de los protooncogenes es lo que van a hacer que tengamos un exceso de actividad del producto final, del RNA o de la proteína. Esto puede ser porque porque el RNA es más abundante de lo que debería, o bien porque intrínsecamente la mutación hace que la proteína o el RNA funcione más de lo que debe, de forma más eficiente de lo que debe. Y una vez que un protoncogene sufre esta mutación que lo activa anómalamente, le llamamos un oncogen activado. Y en este caso, debido a que el problema es un aumento de función, entonces es suficiente que uno de los dos alelos sufra la mutación. Es decir, las células son heterocigotas. Es suficiente que la célula sea heterocigota. Es decir, de ambos alelos, con que uno mute y funcione además, con eso es suficiente para promover la transformación maligna del tejido, el origen del cáncer. Por supuesto, hay instancias, hay tipos de cáncer, hay células neoplásicas, en las cuales ambos alelos están mutados. En esos casos, por supuesto, tenemos que el cáncer es más agresivo en los que cuando es la célula heterocigota. Pero, sin embargo, el mensaje es que es suficiente con que un alelo esté mutado para que un protoncogene se active y genere cáncer. También, estas mutaciones causan desregulación. Para acabar pronto, esto significa lo siguiente. Un gen se puede encontrar regulado, limitando su actividad. Cuando esta regulación es removida, el gen se aloca y decimos que se encuentra desregulado. Entonces, una de las cosas que pueden causar estas mutaciones activadoras de protoncogenes para producir oncogenes activados es la desregulación. También tenemos hiperactividad del producto, que el RNA o la proteína sean más activos intrínsecamente de lo que deben ser. También tenemos escenarios en los cuales la mutación implica sobreexpresión del producto. Es decir, intrínsecamente el producto trabaja lo mismo que el silvestre, simplemente la mutación provoca una sobreexpresión del gen y tenemos un producto que, a pesar de no es ser más funcional, es mucho más abundante. Y eso globalmente afecta la actividad del producto globalmente. Estas mutaciones en las cuales hay una sobreexpresión pueden ser en el promotor del gen. También, cuando ocurren translocaciones que ponen a nuestro protoncogene anómalamente en la vecindad de un promotor muy potente, esto también induce sobreexpresión. También, por supuesto, tenemos amplificación del gen, es decir, el segmento del cromosoma que contiene el gen se encuentra expandido, se corta y pega múltiples veces, cientos de veces, miles de veces a veces, lo cual va a inducir también una sobreabundancia del producto.
Ahora, ya hablando de tumores supresores, que son los más, estas mutaciones ya son más fáciles de entender, son menos funcionalmente diversas y lo que ocasionan es pérdida de expresión del producto. Por cualquier razón que ustedes gusten y manden, ahí no hay producto del gen, ya sea un RNA largo no codificante, ya sea una proteína. Ahora, estos requieren la inactivación de ambos alelos. Es decir, en este caso, como el problema es ausencia del producto, la mutación tiene que ser en estado homocigoto en la célula. La célula cancerosa tiene que haber perdido ambos alelos del tumor supresor para poder presentar el cáncer, para poder inducir el cáncer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ausencia. Y si solamente hay un alelo, entonces no hay ausencia. Entonces, se requiere, en las mutaciones de los genes supresores, se requieren mutaciones homocigotas a nivel de célula. Se requiere que ambos alelos se encuentren afectados. Y en este caso, ¿cuáles son las mutaciones? Bueno, cualquier mutación que afecte negativamente la función del gen. Por ejemplo, mutaciones sin sentido, codones de paro. Mutaciones de sentido equivocado, en donde el aminoácido que reemplaza al aminoácido silvestre hace que la proteína no funcione, no sea funcional. De lesiones que alteran el marco de lectura, también. De lesiones completas, cuando se pierde todo el gen. O bien cuando se parte, pues se pierde la parte del cromosoma que alberga al gen. O bien todo el cromosoma que alberga al gen tumor supresor. También otra cosa que ocurre es silenciamiento. No necesariamente tiene que ser mutación, sino que puede ser epigenético. Es decir, también ocurre por silenciamiento, por metilación de la isla CPG del gen en cuestión, por modificaciones de la cromatina como acetilación de las histonas del gen, del promotor, o bien porque tenemos sobreexpresión de un microRNA. Lo que va a hacer es inhibir la función del transcrito una vez que este ya se produjo por transcripción. Ahora, durante la transformación maligna que ocasiona el cáncer de colon, vemos varios estadios. La cosa siempre empieza con una célula colónica epitelial normal, la cual evoluciona después hacia una célula hiperproliferativa que va a generar una clona, de una hija, un conjunto de hijas de ella más proliferativas, lo cual desemboca en un adenoma temprano, en un adenoma intermedio, en un adenoma tardío, y lo cual después evoluciona en un adenocarcinoma y después en una metástasis. Esos cambios suelen ser acompañados por eventos mutacionales o de regulación de genes, que ya están bien descritos. El cáncer de colon es el mejor descrito en términos de los pasos que se requieren para originarlo. Entonces, la transición entre una célula colónica normal, epitelial, y una hiperproliferativa es la pérdida de APC, que es un gen tumor supresor, por mutación, por los mecanismos que ya vimos, por deleciones, por metilación de su isla CPG, por deleciones de parte del cromosoma y de todo el cromosoma incluso. Ahora, después, durante la evolución del adenoma, lo que vemos es una hipometilación del DNA, lo cual condiciona sobreexpresión de ciertos genes. Después, entre el adenoma temprano y el intermedio, lo que vemos es una activación de un protooncogen para transformarlo en un oncogen activado que ocurre gracias a la activación de KRAS. KRAS o CRAS para los cuates. Después, ya lo que va a desembocar en un adenoma tardío es la pérdida de un tumor supresor llamado SMAD4. Finalmente, ya lo que transforma un tumor benigno en un tumor maligno, en un tejido neoplásico, en un tejido canceroso, es la pérdida de P53, el gen tumor supresor por excelencia, lo cual es bastante grave y genera inestabilidad en el genoma. Y finalmente, otras mutaciones van a desembocar en
en la metástasis, la capacidad para desprenderse de sus vecinas, invadir la lámina propia, meterse a través del endotelio vascular, meterse a la circulación y colonizar otros tejidos. Ocurre a otra multiplicidad de alteraciones. Ahora, esta evolución es ciertamente secuencial, sí lo es. Sin embargo, no es uniforme en todo el tumor. Es decir, cada nueva mutación, cada nuevo evento por silenciamiento genera clonas, las cuales pueden ser una o pueden ser varias. En este caso, consideremos esta evolución desde la célula normal, la neoplasia temprana, una neoplasia progresiva, y lo que ocurre es que estas mutaciones, después de que siguen ya un curso común, lo que van a ocurrir es que ciertas poblaciones celulares van a experimentar diferentes mutaciones, lo cual origina subclonas tumorales. Es decir, un tumor sólido, una leucemia, un linfoma, puede consistir no necesariamente de una clona única, sino de varias clonas, las cuales van a diferir en agresividad, en capacidad replicativa, capacidad angiogénica, capacidad invasiva. Y a su vez, estas subclonas van a experimentar diferentes mutaciones en diferentes regiones, lo cual va a originar diferentes clonas del carcinoma. De modo que ya el carcinoma por sí mismo, en este caso el de colon, que es el ejemplo, va a consistir de un montón de clonas distintas, las cuales a su vez van a tener la capacidad de originar metástasis. De modo que en las metástasis también vamos a ver mutaciones que comparten con el resto de las metástasis del mismo cáncer y otras mutaciones que van a ser privativas de esa misma colonia, de esa misma metástasis, lo cual ocurrió gracias a diversidad clonal. El mensaje de esto es que a pesar de que sabemos muy bien, por ejemplo, en el cáncer de colon, la sucesión de mutaciones que lleva al cáncer, hay que decir también que estos cambios no suelen ser al final uniformes, sino que suelen ser diferentes en diferentes regiones del tumor, lo cual origina diferentes subclonas cuya proporción va a permitir un comportamiento específico de ese tumor, en particular en el caso del primario y ciertamente también de las metástasis. Esto no es académico nada más, esto es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que si un tumor primario está compuesto de varias clonas, 5, 6, 7 clonas, y una de esas clonas es particularmente resistente a quimioterapia, la quimioterapia va a acabar con 6 de las clonas, va a dejar una sola clona, y esa clona es la que al expandirse va a restituir al tumor y constituir la recidiva del tumor. Entonces, este axioma, esta idea de que los tumores son policlonales es importante. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ciertos tumores sean más resistentes a quimioterapia que otros, sean más resistentes a radioterapia que otros. Ahora, los genes, estos genes conductores, tanto tumor supresor como los protoncogenes, pertenecen a varias familias, tienen varias funciones dentro de la célula. Es decir, estos genes no se crearon, no evolucionaron para producir cáncer. Ningún gen evolucionó con el propósito expreso de generar cáncer. No. Estos genes, tanto los tumor supresores como los protoncogenes, tienen funciones normales en la célula. Por ejemplo, la proliferación, la progresión hacia diferentes estadios del ciclo celular, a través de segundos mensajeros, por ejemplo. La diferenciación. Sabemos que tejidos más diferenciados tienen menos capacidad de formar cáncer que los tejidos menos indiferenciados. Es decir, mientras más diferenciado sea un tejido, menos posibilidades tiene de generar transformación neoplásica. Un tejido poco diferenciado va con más facilidad a malignizarse. Ahora, los tejidos no diferenciados o muy poco diferenciados los requerimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una célula madre que va a originar a toda la estirpe hematopoyética, a todas las estirpes hematopoyéticas, requerimos que sea poco diferenciada para que continuamente esté produciendo todos los células de estas vías de señalización, de estas vías de diferenciación. Entonces, por supuesto, también factores de transcripción son importantes también para esto. Por supuesto, también
genes que se encargan de la integridad del genoma o de la expresión de los genes. Son importantes. P53, proteínas de la reparación del genoma. Si estos se mutan, van a ocasionar problemas. Metabolitos, por supuesto, también genes que se encargan del control de la cromatina debido a metilación de islas CPG, debido a acetilación de histonas, debido a disponibilidad de cromatina. Todos esos genes también potencialmente pueden comportarse como conductores del cáncer. Y por supuesto también genes que se encargan de la modulación de transcritos. Una vez que estos ya se encuentran disponibles y funcionales, también tienen que ver con la transformación maligna y por supuesto también la degradación de proteínas para controlar su función. Ahora, ya hablando de forma más puntual y más específica, hablábamos de los cambios que son necesarios para que un protoncogen se active. Decíamos que un protoncogen se requiere solamente que uno de los alelos se mute y el otro no necesariamente. Esta mutación va a activar al protoncogen produciendo un oncogen activado, lo cual a su vez va a generar un producto que tiene una alteración funcional, ya sea a que es intrínsecamente más funcional o bien a que es mucho más abundante de lo que debiera. Por ejemplo, tenemos una mutación codificante, una mutación que genera una proteína con un cambio en la secuencia de aminoácidos. Ese cambio, una de las cosas que puede hacer es que va a producir una proteína intrínsecamente más funcional que su congénere silvestre, una proteína normal que va a inducir cáncer. También la mutación puede estar en el promotor, haciendo que la proteína sea más abundantemente transcrita que en el caso del alelo silvestre. En este caso, tenemos un producto que es intrínsecamente igual de funcional que el silvestre, pero que es mucho más abundante, también colaborando con la génesis y la progresión y la severidad del cáncer. Por supuesto, translocaciones. Cuando tenemos una proteína quimérica, una proteína que es mitad de otro gen y mitad del protoncogen a activar. En este caso, esta alteración, esta proteína quimérica, va a ser mucho más activa que su congénere silvestre y también inducir potencialmente cáncer. En este caso, el ejemplo prototípico es BCR-ABL, una proteína Frankenstein quimérica que se origina en leucemia mieloblástica crónica y linfoblástica aguda. Por supuesto, finalmente tenemos a la amplificación, un gen normal que sin embargo se encuentra amplificado, se encuentra copiado y pegado cientos, miles de veces, de modo que tendremos una proteína que es intrínsecamente igual de funcional que la codificada por el alelo silvestre, pero que es demasiado abundante, de ese modo colaborando con la génesis y con la progresión del cáncer. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sucede una activación de un protooncogen. En este caso es RET, R-E-T, RET. Aquí lo que ocurre en el escenario que estoy presentando aquí a la izquierda es la proteína normal. Lo que ocurre normalmente es que el receptor RET, en presencia de su ligando en morado aquí en este diagrama, va a dimerizarse. La dimerización genera la fosforilación de la proteína y esta fosforilación va a permitir la señalización de múltiples proteínas adaptadoras que van a transmitir el mensaje al citoplasma y de ahí frecuentemente al núcleo para potenciar la proliferación de la célula. Ciertas mutaciones en cáncer, somáticas en cáncer, lo que hacen es que hacen que la proteína se dimerice aún en ausencia del ligando, se fosforile y señalice ese citoplasma anómalamente, aún en ausencia de ligando. Otras mutaciones lo que hacen es que permiten que se fosforile aún en ausencia de dimerización, más grave todavía, y señalización consecuentemente. Finalmente, tenemos que esta actividad de fosforilación y de activación ocurre ya sea que la proteína se encuentre dinámicamente dimerizada o no dimerizada, también señalizando anómalamente hacia el citoplasma. Finalmente, lo que vemos es el escenario en el cual tenemos una proteína quimérica por translocación
que ocurrió somáticamente en el tejido neoplásico o en el tejido normal para volverlo neoplásico. Es una translocación que va a permitir la formación de una proteína quimérica que es mitad red, mitad PTC. Esta proteína es citoplásmica, esta proteína va a fosforilarse y va sin necesidad de ligando, sin necesidad de dimerización, sin necesidad de ser membranal, incluso va a permitir y señalizar hacia abajo anómalamente, colaborando y originando el cáncer. Pues sí, ahora ya hablando de los mecanismos involucrados en la génesis del retinoblastoma, para ponerlo como un ejemplo de gen tumor supresor, para ponerlo también como un ejemplo de cáncer familiar, podemos considerar lo siguiente. Una vez que, por ejemplo, un paciente nace como heterocigoto para una mutación en RB, una mutación que diluye, que disminuye, que cancela la función de RB. En esos casos tenemos ya un paciente con predisposición al cáncer. Es decir, esto pudo haberse originado gracias a que el paciente adquirió la mutación de sus padres, de alguno de sus padres, de alguno de los dos, o bien que la mutación ocurrió durante la espermatogénesis del padre nada más, durante la ovogénesis de la madre, y que uno de esos gametos mutantes, ya sea un espermatozoide, ya sea un ovocito, al momento de fecundarse con un gameto normal, generó un cigoto, después un paciente, que es heterocigoto para la mutación de RB. Ahora, una vez que nace este paciente, tenemos varios escenarios posibles. Ya dijimos, hablamos de la definición de una mutación somática. Una mutación somática es post-cigótica, es decir, habíamos dicho que cuando el cigoto se crea gracias a la fecundación, si una mutación hipotéticamente ocurriera en el cigoto, todo el individuo saldría afectado. Ahora, cualquier mutación que sucede después de la primera división mitótica del cigoto para producir dos blastómeras, cualquier mutación a partir de entonces se puede considerar como una mutación somática. Una mutación que no va a estar en todos los tejidos necesariamente, sino que va a estar nada más en aquellos tejidos que se deriven de la célula que mutó. Entonces, consideremos este paciente, por ejemplo, recién nacido, el cual ya nace como heterocigoto para RB. Varios escenarios pueden suceder para que las células retinianas pierdan la heterocigosidad. En lugar de ser heterocigotos, se conviertan en homocigotos para la variedad mutante, lo cual originaría tumores, retinoblastomas en el paciente. Entonces, el primer escenario es, por supuesto, cuando tenemos un silenciamiento epigenético del alelo normal. Es decir, fíjense cómo arriba, cómo los cromosomas de hasta arriba, hay un cromosoma que está pintado como de azul, otro a la derecha que está pintado como de rosa muy tenue en las partes eucromáticas. Entonces, esa escala de colores también nos ayuda en los cromosomas de abajo a ver qué segmentos de qué cromosomas son derivados de cada uno de los originales. Es decir, en el primer caso de silenciamiento epigenético, fíjense cómo tenemos en el cromosoma heredado como mutante a la izquierda, que es azulito, y el cromosoma rosita muy tenue a la derecha, el cual, gracias a que se silenció la isla CPG de RB, este gen no se transcribe, no se traduce, no hay proteína RB, que es lo mismo que no tener ningún gen en lo absoluto. Entonces, ese es el primer mecanismo que vamos a considerar para la génesis del retinoblastoma. El segundo mecanismo es, por supuesto, la mutación.
también. Fíjense cómo la escala de colores, la escala de azul y rosa, sigue siendo el mismo configuración, azul a la izquierda, rosa a la derecha. Fíjense cómo aquí lo que ocurrió es que una mutación de codón de paro, una mutación de sentido equivocado que abole completamente la función de la proteína mutante, que pueden existir, una de lesión que es que abole el marco de lectura, de lesiones completas del gen, de lesiones de regiones cromosómicas grandes que incluyen al gen. El tercer escenario es, por supuesto, la recombinación somática. Nosotros ya estudiábamos, cuando en algún momento estudiábamos meiosis, sabíamos que la recombinación no solamente es importante, sino que es un requisito indispensable para que la meiosis se lleve a cabo. Todos y cada uno de los cromosomas tiene que experimentar al menos un entrecruzamiento en la meiosis para que la meiosis se lleve a cabo. De hecho, pacientes que por anomalías cromosómicas u otras causas no pueden llevar a cabo la recombinación son infértiles porque no pueden generar gametos. Entonces, ¿qué sucede? De que a pesar de que la meiosis es un fenómeno, la recombinación es un fenómeno importante en meiosis, resulta que también existe en mitosis, con mucho menor grado, pero existe. Hay una recombinación mitótica. Entonces, si de la recombinación mitótica postcigótica permite que el gen mutado se duplique, se recombine por un mecanismo llamado conversión génica y reemplace el gen, el gen mutado por que reemplace, en el cromosoma no mutado, ponga ahí el gen mutado. Fíjense cómo aquí donde dice en el diagrama recombinación somática, tenemos ese entrecruzamiento en forma de la X horizontal roja. Fíjense cómo la escala de colores aquí cambia. Fíjense cómo el cromosoma de la izquierda sigue siendo azul. Fíjense cómo el de la derecha es arriba del entrecruzamiento rosa, abajo del entrecruzamiento azul. Entonces, esto nos habla de que durante un evento de recombinación somática, el segmento del cromosoma conteniendo el mutante se brincó y reemplaza ese segmento en el cromosoma que antes contenía al gen silvestre. Esa es una pérdida de recombinación, una pérdida de heterocigosidad por recombinación somática anómala, recombinación mitótica anómala. En el siguiente escenario, lo que vemos es que un cromosoma, fíjense cómo ambos cromosomas son azules en este penúltimo escenario, de modo que eso nos indica que el cromosoma que contenía el gen silvestre desapareció de escena y fue reemplazado gracias a una duplicación del cromosoma que lleva el gen mutado. Pérdida de heterocigosidad, en este caso, por pérdida y duplicación de todo el cromosoma involucrado. Y finalmente, el último escenario es en el cual existe simplemente una pérdida de todo el cromosoma sano. Todo el cromosoma rosita se pierde. Con él se va el gen RB silvestre. Por lo tanto, no hay ningún gen que pueda sintetizar proteína RB normal. En una célula de la retina, esa célula va a proliferar anormalmente y va a producir uno o varios o bilaterales retinoblastomas. Ahora, este mecanismo, llamado hipótesis de Knudson, en el cual se requieren dos hits, un hit en este caso heredado, otro hit en este caso somático, ocurre más que nada, estadísticamente, los escenarios más comunes son los de pérdida de heterocigosidad. Uno podría pensar que la mutación puntual es el mecanismo más común. No lo es. En realidad, los escenarios más comunes para que exista pérdida de heterocigosidad, como en este caso, son eventos de recombinación somática, de pérdida y duplicación o de pérdida de todo el cromosoma entero.
Y esta hipótesis de Knudson, que también en el caso de cánceres no hereditarios, sino puramente somáticos, también se verifica. ¿Por qué? Porque en el paciente que es esporádico tenemos dos mutaciones somáticas sucesivas en la misma célula. Muy infrecuente, muy raro, muy trágico y qué mala suerte, la verdad. Se requiere mala suerte para eso. Y por supuesto, finalmente, la hipótesis de Knudson no es privativa del retinoblastoma, sino que también aplica para otras enfermedades en las cuales existe mutación de un tumor supresor, en los cuales existe una herencia de un gen mutado y en el cual pérdida de heterocigosidad en el órgano afectado redunda en la formación de cáncer, por ejemplo, de colon, en la poliposis colónica familiar gracias a mutaciones de A, B, C. Al cáncer de mama familiar, principalmente debido a mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Neurofibromatosis 1, que ya lo veíamos en un tema pasado. Resulta que toda la economía, todo el cuerpo, todas las células son heterocigotas para la mutación de neurofibromatosis. Son cambios que redundan en pérdida de heterocigosidad los que van a generar los neurofibromas cutáneos, los neurofibromas plexiformes, los gliomas del óptico, etcétera, etcétera, etcétera. Síndrome de Lynch, por mutaciones de ciertos genes de la reparación. Y finalmente el síndrome de Li-Fraumeni, por mutación del gen tumor supresor más célebre que existe, P53, y que redunda en múltiples cánceres de muchos tipos en distintos miembros de la familia. Se me pasaba a decir que el síndrome de Lynch tiene que ver con neoplasia endocrina múltiple, cánceres y tumores de diferentes glándulas endocrinas. Ahora, el retinoblastoma dijimos que puede considerarse también una forma de cáncer familiar. Y en este caso, la segregación de la predisposición es muy evidente que es autosómica dominante por el árbol que estamos viendo arriba a la izquierda. Fíjense cómo tenemos afectados de ambos sexos la transmiten, no salta generaciones. Es claramente la autosómica dominante. Sin embargo, lo que se transmite como autosómico dominante realmente es solamente la predisposición al cáncer. Ya veremos que el heredar una mutación una mutación germinal, de RB, nos provoca una penetrancia del 90%. Es decir, se supone que a lo largo de su vida, los pacientes heterocigotos para mutaciones de RB van a tener una esperanza de 90% de presentar el retinoblastoma. No es 100%, no, es 90%, pero la verdad es bastante alto por sí mismo. Ahora, ¿qué sucede? De que aquí lo que sucedió es que la segregación de esta mutación de un solo gen de RB es lo que va a determinar la segregación de la predisposición al cáncer. Entonces tenemos una mutación germinal a la cual, si le agregamos una mutación somática, vamos a tener un doble hit, lo cual va a ocasionar pacientes que tienen múltiples tumores, que son bilaterales y que inician temprano, típicamente antes de los 2 años de edad. Comparen ahora con el escenario clásico que vemos en pacientes con la variedad que no es familiar, con la esporádica. Aquí no tenemos familiares afectados. Aquí lo más probable es que ocurrieron dos mutaciones somáticas, una tras de la otra, trágicamente en la mismita célula retiniana, lo cual derivó en tumores que suelen ser unilaterales, que pueden ser únicos y que empiezan más tarde en la vida, aproximadamente entre los 2 y 8 años de edad. Ahora, esto plantea un dilema, gente. ¿Por qué? Porque si ustedes consideran en la familia de la izquierda, alguien tuvo que empezar, alguien tuvo que ser el primer afectado
de la mutación de retinoblastoma, de estar predispuesto para el retinoblastoma y de presentar el retinoblastoma. Entonces, si a ustedes les llega un individuo como el de la derecha, en el cual no hay antecedentes familiares, ustedes tienen una disyuntiva. La disyuntiva ¿es esta persona un caso esporádico? Porque no hay antecedente familiar. O bien, es el primero, es el fundador de una larga línea de pacientes que van a tener predisposición al cáncer. Ahora, esta distinción no es académica. Esta distinción tiene una gran importancia para el paciente presuntamente esporádico. ¿Por qué? Porque es radicalmente distinto decirle al paciente, ok, le voy a tener que quitar un ojo, pero afortunadamente usted no va a heredar la predisposición a sus hijos. A decirle, sí, le tengo que quitar el ojo, pero ¿qué cree? La mitad de sus hijos van a heredar la mutación y el 90% de los que las tengan van a padecer lo mismo que usted. Para el paciente es increíblemente importante distinguir los dos escenarios. Que el paciente realmente sea, en un caso esporádico, que no va a transmitir a través de su línea germinal a su descendencia la mutación, o bien que él en algún momento heredó la mutación por un gameto mutante que heredó de uno de sus padres, los cuales eran no afectados. Es decir, durante la gametogénesis de uno de los padres ocurrió un error, una mutación, la cual va a producir un gameto mutante que al fecundarse con otro gameto no mutante va a producir un cigoto y por lo tanto un paciente heterocigoto que va a estar predispuesto, que va a desarrollar un cáncer y que va a tener hijos predispuestos en un 50% a padecer el cáncer. Entonces es increíblemente importante. Entonces, si no tenemos acceso a hacer análisis moleculares de RB, algo que nos da cierta información es las características del tumor. Es decir, si el tumor es único, si el tumor es unilateral, si el tumor empezó después de los 2 años, entonces podemos presumir que el paciente es en realidad un caso esporádico y no el primero de uno familiar. Por supuesto, esto es una sospecha clínica que se puede informar al paciente como tal, como una sospecha clínica. Aquí es particularmente importante el que hagamos análisis molecular del gen para decir con los mejores elementos que podamos que este paciente es en efecto esporádico y no familiar. El paciente se los va a agradecer mucho. Ahora, ¿por qué tanto escándalo por RB? Bueno, resulta que RB es una proteína increíblemente importante para proceder a la fase S del ciclo celular. Es decir, el ciclo celular está, cada transición entre cada fase del ciclo celular está rigurosamente regulada. ¿Para qué? Para prevenir cáncer. ¿Por qué? Porque la progresión no regulada del ciclo celular redunda en cáncer, redunda en neoplasia. Entonces, lo que sucede es que RB se une a proteínas, por ejemplo, E2F, inhibiéndolas. ¿Por qué? Porque de estar activas, E2F va a sintetizar genes que se requieren para iniciar la fase S del ciclo celular. Cuando sí se requiere de forma normal, de forma fisiológica, pasar a la fase S por razones legítimas, en ese caso, una maquinaria fosforila ARB. RB fosforilado se desprende de E2F y de otras proteínas, de modo que las deja libres para que éstas transcriban genes que permiten la transición y la consecución de la fase S del ciclo celular. Ahora, ya hablando del retinoblastoma en general, sin tomar en cuenta si es esporádico o mendeliano, tiene una incidencia de 1 en 20.000 recién nacidos vivos. Se estima que el 40% son mendelianos y que típicamente ocurren antes de los 2 años de edad, lo que le llaman la primera infancia. Y el 15% de esos mendelianos pueden ser unilaterales, es decir,
El que sea unilateral no es garantía de que sea esporádico. Por eso también hablaba de que es importante el análisis molecular. El 15% de los mendelianos pueden llegar a ser unilaterales. La penetrancia es del 90%, es decir, se supone que el 90% de la gente que hereda una mutación en estado heterocigoto de RB tiene un 90% de desarrollar el tumor a lo largo de su vida. Y el 60%, digamos, si el 40% son mendelianos, el 60% son esporádicos. Y estos típicamente empiezan o generalmente empiezan entre los 2 y los 8 años de edad. Ahora, ya entrando en materia en términos del cáncer familiar, es decir, vale la pena aclarar que la mayor parte de los casos de cáncer son de hecho esporádicos y la minoría son familiares y que bueno. El asunto es que del porcentaje, 5% de las neoplasias pertenecen a síndromes de cáncer familiar y se deben a segregación por ser mendelianos de un solo gen, RB, APC, BRCA1, BRCA2, P53, amén de otros. ¿Y por qué es importante? Si son el 5% de los casos nada más, bueno, es que no es nada más. El cáncer es increíblemente frecuente y 5% de algo frecuente sigue siendo mucho. Pero aunque no lo fuera, de todos modos, nosotros tenemos el deber de la gente que pertenece a familias que sabemos que padecen cáncer familiar. Tenemos el deber de investigarlos y de ayudarles. ¿Por qué? Porque eh, los miembros de estas familias requieren consejo genético. Decirles, oiga, usted tiene una posibilidad de heredar la enfermedad igual a la de la población general. No, oiga, usted tiene el 50% de heredar la predisposición al cáncer. Oiga, si su hijo fuera fértil, él tendría un 100% de posibilidades de dar un problema de salud a sus nietos. Cosas de ese tipo. Entonces, por eso es increíblemente importante saber que existen, saber cómo manejarlos bien. Aparte de asesoramiento, hay que darles pruebas genéticas. La secuenciación del gen, por ejemplo. Vigilarlos. Si no tenemos acceso a la prueba, o bien, si salen positivos para predisposición, tenemos que vigilarlos sistemáticamente, periódicamente, para actuar oportunamente cuando la neoplasia aparece, si aparece. Y por supuesto, dar el tratamiento oportunamente y cuando se requiere. Entonces, estos síndromes de cáncer familiar, que hay autosómicos dominantes y también hay recesivos. Y estos se deben tanto a mutaciones en genes, tumores supresores, como también ocasionalmente a protoncogenes. Por ejemplo, en el último caso, en el cual un síndrome de cáncer familiar autosómico dominante es producido por una mutación en un gen, en un protoncogen, convirtiéndolo en un oncogen activado, es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Hay variantes A y tipo B. En la variante A tenemos carcinoma medular de tiroides, con o sin feocromocitoma, un tumor benigno de la médula suprarrenal que secreta muchas catecolaminas, con o sin adenomas de paratiroides, que son benignos también, pero que van a secretar grandes cantidades de calcitonina, lo cual conduce a hiperparatiroidismo con todos los problemas que eso conlleva. En la variante B, aparte de todo lo anterior, tenemos neuromas de la mucosa de los labios, es decir, de los labios, de la mucosa de la boca y del resto del tracto digestivo. Ambas variantes, tanto la A como B, se ven a mutaciones de nuestro amigo RET, este protoncogen, el cual veíamos como ejemplo del resto de los oncogenes, en el cual en condiciones normales, se dimeriza cuando se encuentra en contacto con el ligando
se fosforila y al fosforilar da mensajes al citoplasma, a proteínas citoplasmáticas para que transmitan el mensaje al núcleo y otros organelos para poder principalmente proliferar, amén de otras funciones. Entonces, las mutaciones de Rett que se heredan como germinales en estado heterocigoto van a predisponer a un síndrome de cáncer familiar dominante, que es llamado neoplasia endocrina múltiple con las características que ya vimos. Ahora, ya enfocándonos en los tumores supresores, que son los más comunes, que producen cáncer familiar, tenemos esta tabla en la cual nos enseña en la columna de la izquierda, de la extrema izquierda, al gen afectado, la posible función del producto cuando ésta se conoce, o el producto per se, el fenotipo que se produce en la forma familiar cuando se hereda a través de la línea germinal un alelo mutado, y finalmente en la columna de la extrema derecha veremos qué pasa cuando tenemos que ambos alelos mutan de forma esporádica, mutan de forma somática. Entonces, RB ya lo vimos, básicamente ayuda a la ciclocelular, detiene su progresión antes de fase S, dijimos. La forma familiar es el retinoblastoma, y cuando dos mutaciones sucesivas ocurren en la misma célula, somáticas, posigóticas, tenemos ciertamente el retinoblastoma, pero en menor medida el cáncer pulmonar de células pequeñas y cánceres de ovario, perdón, de pecho también. P53, ya lo vimos, es una proteína también que se encarga de regular el ciclo celular, amén de otras veintitantas funciones, la verdad. Es el gen tumor supresor por excelencia. Cuando nos heredamos mutaciones del mismo, se llama síndrome de Li-Fraumeni, que cursa con la tía con cáncer de pulmón, la prima de vejiga, la mamá de vasos, si ustedes quieren, y el primo de piel. Así, es altamente polimórfico. Se producen cánceres de muchos tipos, pero cuando tenemos dos mutaciones sucesivas de P53 en la misma célula, podemos tener ciertamente, principalmente, cáncer de pulmón, cáncer de pecho, amén de muchos otros. Como ya comentaba, es extremadamente polimórfico. Mutaciones de APC producen poliposis adenomatosa familiar, cuando se comporta como un cáncer familiar, y presenta también cáncer de colon cuando tenemos mutaciones en estado homocigoto somáticas sucesivas. El gen BHL, sus siglas vienen del síndrome que causa von Hippel-Lindau. Este síndrome es una facomatosis, que cursa con regiones del cuerpo, extremidades que acumulan anomalías pigmentarias, anomalías vasculares y que tienen hipercrecimiento. Vale la pena que en algún momento pongan en Google síndrome de von Hippel-Lindau, en Google Images, y vean de qué estamos hablando. Se los dejo de tarea. Y también cuando ambas mutaciones ocurren sucesivamente, somáticamente, tenemos carcinoma de células claras renales. Famosamente, gracias a Angelina Jolie y a otras cosas famosas, sabemos que la mutación heredada de BRCA1 o BRCA2 va a predisponer en una alta proporción, y ya lo veremos, para desarrollar cáncer de mama, amén de otros cánceres, incluso en hombres. Por supuesto, la forma familiar produce cáncer de mama y cáncer ovárico, y también mutaciones sucesivas somáticas periféricas van a producir cáncer de pecho, cáncer de mama y cáncer de ovario. Finalmente, dos proteínas, dos genes de la reparación, MLH1, MSH2, van a producir síndrome de Lynch de forma hereditaria y van a producir una multitud de otros cánceres
cuando se encuentran como mutación somática sucesiva de 2 hits. Ahora, aquí estamos mostrando cómo mutaciones ya de BRCA1, BRCA2 heredadas van a tener grandes efectos en la salud. Por ejemplo, en la segunda columna vemos que el cáncer de mama de cualquier origen, de cualquier estirpe, de cualquier forma, toda mujer tiene un 12% de posibilidades de desarrollarlo a lo largo de su vida. Pero cuando encontramos una mutación de BRCA1, esta probabilidad se eleva del 50 al 80%. Cuando tenemos mutaciones de BRCA2 del 40 al 70%, que es una gran proporción. Es decir, podemos básicamente decir que en presencia de mutación de BRCA1 y BRCA2, prácticamente la mayoría de las pacientes van a tener cáncer de mama en algún momento a lo largo de su vida. Ahora, estamos hablando de un primario, pero ¿qué onda con los segundos primarios? Cánceres independientes que del primero y que ocurren en la misma mama o en la otra mama. Tenemos que la posibilidad se eleva hasta casi una tercera parte para mutaciones en BRCA1, 12% a los 5 años para mutación de BRCA2 y 40 a 50%, prácticamente la mitad, si seguimos a las pacientes 20 años. Cáncer de ovario, aquí ustedes ven los números. Importantemente, el cáncer de mama en varones que existe, es decir, los varones tenemos cierta cantidad minúscula de tejido mamario, pero lo tenemos. Esto puede malignizarse con la probabilidad que aquí se enuncia cuando encontramos una mutación de BRCA1 o BRCA2. Es decir, si en la familia, en nuestra familia, tenemos alguien que tenga mutación de BRCA1 o BRCA2 que esté provocando cáncer de mama, aguas, los hombres no estamos exentos de presentar la enfermedad. Tampoco estamos exentos de presentar la enfermedad en el sentido de que también se eleva bastante la posibilidad de padecer cáncer de próstata. Vemos que en la población general, hasta un 15% de los caucásicos van a tener cáncer de próstata, 18% de afroamericanos también. Ahora, esta probabilidad que se enuncia aquí es, digamos, en población que se está examinando continuamente. En realidad, si evaluáramos pacientes mayores de 90 años, la probabilidad sería mucho mayor. Ahora, cuando tenemos una mutación en BRCA1 o BRCA2 en la familia, heredado, tenemos que básicamente una tercera parte, ¿no? casi un 40% de los pacientes van a padecer un 40%, cáncer de próstata en el mismo sentido, igual como fue hablado en la columna anterior, es decir, en población económicamente activa, en población que está continuamente yendo al médico a revisión para tal efecto. Y finalmente, también predispone, aunque en mucha menor proporción, para padecer cáncer pancreático. BRCA1 y BRCA2, valga la pena decirlo, son proteínas que se encargan de reconocer, y una vez que está reconocido, ayudar a reparar double strand breaks in DNA, en rupturas de ambas tiras del DNA. Por eso es tan catastrófico que de repente tengamos células que son nulisómicas para BRCA1 o BRCA2, que carecen completamente de la proteína BRCA1 o BRCA2. Esto no importa. Por el momento es únicamente para mostrar cómo sucede. Es un ejemplo real de una familia muy grande con una mutación de BRCA1 en la cual se ven múltiples tipos de cáncer en múltiples generaciones, en múltiples miembros de la familia. Ahora, también les comentaba hace algunos momentos que las mutaciones de estos genes producen síndromes autosómico dominantes de cáncer familiar, pero también los hay recesivos. Y estos recesivos de cáncer familiar
con la excepción del síndrome de Lynch, se deben a mutaciones de genes de la reparación. Digo por qué excepción de Lynch, porque Lynch, pues, ya veíamos, produce un síndrome dominante. Estamos hablando ya de los recesivos que son producidos generalmente por mutaciones en genes de la reparación. Entonces, estos ya ocurren en genes que codifican proteínas de la reparación. Lo que obtenemos es una frecuencia elevada de mutaciones cromosómicas, es decir, una vez que tenemos un fallo de estas proteínas de la reparación, los cromosomas se vuelven locos, se rompen como quieren, se pegan como quieren, y también tenemos, por supuesto, un disparo catastrófico, astronómico, en las mutaciones puntuales también. Ahora, lo que vemos en estos pacientes clínicamente es un riesgo altísimo de desarrollar cáncer. Es decir, estos síndromes, como se lee en el título, son pediátricos. ¿Por qué? Porque son tan graves que dan síntomas, dan cáncer en etapas muy tempranas de la vida. Muchos, muy severos. ¿Sí? Entonces, estos tipos predisponen a la leucemia, principalmente, pero también en zonas expuestas de la piel al sol, como es el caso particular de la geroderma pigmentosa. Una característica que es importante saber es que los heterocigotos, a pesar de que estas enfermedades son típicamente recesivas, los heterocigotos también tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad. Es decir, si nos llega una paciente o una familia con pacientes con síndrome de Cockayne, con síndrome de Bloom, con ataxia telangiectasia, con geroderma pigmentoso. Ciertamente hay que dar consejo respecto a la posibilidad de tener hijos homocigotos, pero también a la posibilidad de quienes y quienes no son heterocigotos y por lo tanto están predispuestos a padecer cáncer con mayor frecuencia que la población general no mutante. Aquí simplemente damos ejemplo y este es el caso de la geroderma pigmentosa. Lo que vemos es múltiples cánceres en la piel, múltiples lesiones abrasivas por el sol en piel, en mucosas expuestas como la esclerótica, como la córnea. Y son muy graves. Hay una discapacidad intelectual, hay retraso en el crecimiento, son pacientes chaparritos, mueren de cáncer generalmente. Y esta síndrome se debe a mutaciones en un bonche, en un grupo muy grande de genes que se encargan todos de la reparación del DNA. Síndrome de Bloom. El síndrome de Bloom también es autosómico recesivo, como ya dijimos. Es por mutación en el gen BLM, que codifica la proteína BLM, que también se dedica a la reparación. Hay lesiones cutáneas en regiones expuestas, hay talla baja, característicamente hay una voz aguda y un mentón afilado, como el paciente de la imagen de arriba a la derecha. Ataxia telangiectasia, en la cual existe un problema de equilibrio, en la cual existen problemas de estas estructuras llamadas telangiectasias, que son como arañitas vasculares que se encuentran en los labios, en la esclerótica, en otras mucosas también y que van a producir potencialmente síntomas. Y que se debe a mutación del gen ATM y que codifica la proteína ATM, que también se dedica a reconocer el daño mutacional, el daño cromosómico, el daño genómico antes de la progresión al ciclo celular. La anemia de Fanconi se debe a un montón de genes que ya veremos, pero básicamente se asocia con malformaciones del pulgar, malformaciones del rayo radial de la extremidad superior. Hay anemia, por supuesto, hay talla baja y hay múltiples alteraciones por rupturas múltiples de los cromosomas. Entonces, y esta anemia de Fanconi se debe a mutaciones de múltiples genes, muchos de ellos, y que se encargan de varias vías de la reparación del DNA. Con eso que sepan por lo pronto, en cuanto a eso es suficiente.
Ahora, en cuanto al cáncer esporádico, el cáncer que ya no tiene nada de familiar, este se origina, como ya vimos, por mutaciones somáticas postcigóticas en genes conductores que se clasifican en tumor supresor y en protóncogen. Ahora, existen, aparte de mutaciones puntuales y cromosómicas, tenemos translocaciones. Translocaciones recíprocas, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, muy famoso, en el cual el cromosoma 9, que lleva al gen ABL, se rompe en el gen ABL. En el cromosoma 22, este se rompe a nivel del gen BCR. Estos dos, al romperse, intercambian segmentos, de modo que acabamos con dos cromosomas derivados. Abajo a la izquierda tenemos al derivado del 9, que tiene centrómero del 9, pero que tiene un segmento terminal distal del brazo largo que corresponde en realidad al cromosoma 22. Y se genera un quimérico que no tiene mayor importancia clínica. Pero el problema es el del derivado del fondo a la derecha. Es el cromosoma Filadelfia. Es un cromosoma con centrómero y la mayor parte del 22, y el cual una buena parte de su brazo largo se encuentra sustituido por un segmento corto del brazo largo del cromosoma 9. Entonces, a pesar de que, es decir, la nomenclatura cromosómica de las alteraciones cromosómicas es muy particular, y decimos translocación 922 únicamente porque el 9 es un número inferior al 22. En realidad, el quimérico que se produce empieza por BCR. Tiene la parte 5' del BCR, que es el gen del 22, y se continúa con el gen ABL1, que es del cromosoma 9. Entonces, si ustedes lo quieren ver, el quimérico en realidad es 22,9 más que 9,22, pero en fin, así es la nomenclatura cromosómica. El caso es que este cromosoma Frankenstein, el 22, el derivado del 22, el Filadelfia, alberga un gen Frankenstein, que es BCR-ABL, que genera un transcrito Frankenstein, que genera una proteína Frankenstein, una proteína quimérica, que tiene una actividad oncogénica muy acusada, muy poderosa. Si esta translocación ocurre durante la gestación, si esta translocación ocurre en células que no están terminalmente diferenciadas del cipe linfoide, entonces esto va a originar leucemia mielocítica crónica, leucemia linfoblástica aguda, y lo hace gracias a que la proteína quimérica que se encuentra en el diagrama de la derecha tiene capacidades diferentes. Cada miembro de la fusión tiene capacidades diferentes de activación transcripcional, de activación de segundos mensajeros, de activación de proteínas adaptadoras, las cuales, en sinergia, juntas en la misma célula, se encargan de activar todo el programa neoplásico que desemboca en las leucemias ya mencionadas. Entonces, en este caso, lo que se observa es una proteína quimérica BCR-ABL. El segmento de BCR activa a unas proteínas, el segmento de ABL activa a otras, y es esta activación mutua coincidente que no debería de existir, es lo que va a provocar las leucemias ya mencionadas. Ahora, este tipo de rearreglos no son privativos de esta leucemia, no son privativos del cromosoma Filadelfia. Aberraciones cromosómicas, translocaciones de este tipo, ocurren en múltiples malignidades y que se enuncian en este cuadro. En particular, fíjense cómo en la columna de la derecha tenemos que BCR, ABL, TCF3PBX1 y rara PML ocurre gracias a proteínas quiméricas, proteínas que, justo como en el primer ejemplo, van a señalizar de forma sinérgica, no malamente generando cáncer. Pero fíjense también a MIC, fíjense en los que son únicos, fíjense en MIC hasta arriba, fíjense hasta abajo en BCL1, BCL2. En estos casos,
el problema no es la producción de una proteína quimérica, el problema es que al romperse, por ejemplo, MYC, y volverse a reunir con un segmento cromosómico que no le corresponde, esto lo pone en vecindad y en regulación con un promotor muy potente. Entonces, MYC, que era un gen no muy expresado en la célula en la cual obtenemos la fusión cromosómica, se encuentra ahora sobreregulado gracias a que se le puso justo junto a un promotor muy potente en el tipo celular interesante. Lo mismo ocurre con BCL1 y BCL2. Entonces, los mecanismos de producción de las aberraciones cromosómicas que colaboran con el cáncer son tanto producción de genes quiméricos y proteínas quiméricas, tanto como la yuxtaposición de genes junto a promotores increíblemente activos en la célula en la cual ocurre la normalidad. Eso condiciona sobreexpresión y cáncer. Finalmente, ya para acabar, otro de múltiples aspectos por los cuales es muy importante, ya sea que ustedes sean dermatólogos, oncólogos, neurólogos, médicos generales, no importa, a ustedes les conviene conocer de las bases genéticas del cáncer, porque inevitablemente les van a tocar ver pacientes de este tipo, ya sea con cáncer familiar o bien en los cuales aspectos de los esporádicos y que son genéticos son importantes para el manejo del paciente, que ya vimos. Uno de esos aspectos, por supuesto, es la transición terapéutica que estamos viendo en el cáncer. Ustedes saben que para tratar el cáncer tenemos un arsenal. El más amplio es cirugía, los más amplios son quimioterapia y radioterapia. Pero actualmente, en yuxtaposición, en combinación y a lo mejor en el futuro por reemplazo, está habiendo un cambio de quimioterapia a fármacos más inteligentes. Por ejemplo, en el diagrama de la molécula de la izquierda, lo que estamos viendo es la estructura tridimensional obtenida por cristalografía de rayos X de la proteína quimérica BCR-ABL. Lo que se hace es que estas estructuras tridimensionales son alimentadas en programas de inteligencia artificial que se encargan de analizar millones de compuestos posibles en fracciones de segundo, de modo que es capaz este tipo de tecnología de diseñar fármacos, los cuales van a meterse como si fuera una especie de arquitectura entre llave y cerradura, así de exacto, y que va a permitir inhibir la función de la proteína quimérica. Este ejemplo de la izquierda es imatinib, comercialmente conocido como Glivec, que se encuentra en el cuadro de la derecha en la tercera fila, tercera columna. Entonces, lo que sucede es que actualmente ya tenemos un bonche de moléculas inhibidoras diseñadas por computadora, las cuales son capaces de forma muy inteligente de estorbarle a las proteínas afectadas en la célula neoplásica, y esto en conjunción con la quimioterapia ha sido una revolución y en el futuro va a seguir revolucionando enormemente la terapia contra el cáncer. Por eso es importante conocer estas nimiedades moleculares. Fíjense cómo estas moléculas acaban todas en IF, excepto por ejemplo en este cuadro por la primera, de la astarribota. Las proteínas o los fármacos, por así decirlo, que acaban con ABA son anticuerpos. Los que acaban con IVA es por inhibidores. Y esos inhibidores son diseñados por computadora justo como el imatinib. Entonces, este arsenal es lo que existe actualmente, pero yo les garantizo que se va a ampliar enormemente. Tristemente, estas tecnologías son muy caras, tanto el diseño, pero importantemente el ensayo en modelos vivos, la experimentación en modelos animales, los ensayos aleatorizados en pacientes son increíblemente caros. Y eso condiciona que los laboratorios, al querer recuperar su inversión, vendan estos fármacos increíblemente caros. De modo que solamente están al alcance de países ricos,
para toda la población con la medicina socializada, y en los países pobres solamente para aquellos que son capaces de pagar esa cantidad. Eso, por supuesto, es una situación anómala, pero vale la pena considerarla para el futuro. Pues sí, gente, pues eso es todo en términos de lo que tenemos que ver ahorita de la genética y genómica del cáncer. Estudienlo muy bien. Muchas gracias por su atención y nos vemos próximamente. Muchas gracias.